revisar algunos contenidos para la segunda evaluación, que tenemos el 23. Recuerden que en la prueba entra insuficiencia renal aguda crónica, diabetes, como complicación o como causa de la insuficiencia renal crónica. Algo de diabetes vimos en un caso clínico, en simulación virtual, manejamos una hipoglicemia, y además en la presentación de insuficiencia renal está también, se menciona algo sobre diabetes. Y lo otro que entra también es ACV, isquémico y hemorrágico, y equilibrio ácido-base. Yo de equilibrio ácido-base les dejé casos clínicos, nadie lo editó, así que yo lo modifiqué para que lo pudieran comentar. La idea era que pudieran interactuar entre ustedes, comparar sus respuestas, pero veo que no resultó, así que lo dejé solo para que lo comentaran. Y además les dejé una guía de autorregulación de ácido-base. Hay otra guía también de trastornos ácido-base. Lo importante es que practiquen el poder leer y analizar e interpretar gasometría arterial, porque a medida que lo revisen, les va a costar menos. Yo les di ahí, les enseñé un truco para poder determinar si es metabólico o respiratorio. Y en la clase de hoy día vamos a revisar en el contexto de una insuficiencia renal aguda, un paciente quirúrgico o prequirúrgico, un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica probablemente por el cuadro que tiene. Y la idea es que podamos revisar una de las causas de la insuficiencia renal aguda. Este no es un paciente que tiene antecedentes, por tanto, su eventual insuficiencia renal aguda, o su probable insuficiencia renal aguda, está relacionada con una causa prerrenal. ¿Se acuerdan cuáles eran las causas prerrenales? Las de bulimia principalmente, hipovolemia, shock. Exacto. Todo lo que tiene que ver con hipovolemia o baja en la perfusión o disminución de la perfusión renal, que puede ser un shock distributivo, una hipotensión severa, cualquier situación que en el fondo afecte la perfusión del riñón, va a provocar una insuficiencia renal prerrenal. Con respecto a la intrarrenal, ¿alguien se acuerda de alguna causa? Pielonefritis. Ya, pielonefritis. Pielonefritis. ¿Eso? Sí, profe. Ya, todo lo que ocurre dentro del riñón, ya que puede ser un tumor, un proceso neoplásico, ¿cierto? Una infección, como la glomerulonefritis, y las causas posrenales, Un cálculo. No. un cálculo que puede estar en el uréter, puede estar en la vejiga, puede estar en la uretra, y que obstruye la salida de la orina, por tanto puede provocar daño a nivel renal, ¿ya? Con respecto a la insuficiencia renal crónica y aguda, la gran diferencia es la cronicidad de la patología. En la insuficiencia renal aguda el trastorno se puede resolver, habitualmente el paciente no queda con secuelas. En cambio, en la enfermedad renal crónica o enfermedad renal terminal, el daño renal es irreversible y el paciente requiere sustitución renal, que puede ser un trasplante, o puede ser diálisis en sus distintas modalidades. Puede ser hemodiálisis o puede ser peritoneodiálisis. Esa sería como la gran diferencia. Y con respecto a los signos y síntomas, obviamente van a ser más evidentes en los pacientes con enfermedad renal crónica, porque ya hay un proceso que se ha dado a lo largo del tiempo. Los pacientes sufren anemia, sufren osteoporosis, lo que favorece las fracturas patológicas, sufren trastornos electrolíticos, sufren trastornos hídricos, sufren trastornos del equilibrio ácido-base. No significa que un paciente con insuficiencia renal aguda no tenga un trastorno ácido-base, pero es más frecuente los trastornos electrolíticos en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cómo se resuelve? A través de la diálisis, ¿ya? Y con respecto a la diabetes, chiquillos, recuerden que la diabetes
Es una patología que puede producir complicaciones agudas y crónicas. Y dentro de las crónicas está precisamente la enfermedad renal crónica. Y dentro de las complicaciones agudas, la hipoglicemia que ya revisamos. Eso es básicamente lo que necesito que revisen. Lean por favor el Brunner. Hay un capítulo, justo tengo el libro abierto ahora. Dime, Bastián. Disculpe, es que tenía una duda de enfermedad renal crónica, bueno, de eso. Es que se produce el trastorno ácido base porque el riñón produce menos bicarbonato. Porque, o sea, a ver, lo que pasa es que el bicarbonato sabemos que es un tampón que ayuda a mantener el equilibrio. ¿Sí? Y además hay un trastorno con los hidrogeniones, que tienen una característica más ácida. Por tanto, al haber estos dos trastornos de los hidrogeniones y del bicarbonato, o sea, hay una disminución en la producción de bicarbonato y hay un aumento de la retención de hidrogeniones porque el riñón no está funcionando. O sea, al haber menos tampón y más hidrogeniones, va a haber una acidosis de tipo metabólica. Entiendo, profe. ¿Sí? Mira, hay en el Brunner, chiquillos, hay un capítulo entero de trastornos ácido-base. No me acuerdo en qué volumen, yo tengo aquí el volumen 2. Creo que es en el primer volumen, dentro de los primeros capítulos, hay un capítulo completo sobre trastornos ácido-base. Yo ahora tengo el Brunner acá al lado mío y estoy revisando trastornos renales. Está todo, chiquillos. Lean el Brunner porque es un muy buen libro. No se queden solamente con las presentaciones porque el PowerPoint que yo uso es solo para apoyarme durante las clases, pero no significa que esté todo ahí. Y ya les he dicho más de alguna vez que no se lo aprendan de memoria, si esto hay que entenderlo. Alguien que le pueda facilitar a la compañera el Brunner, porque el que yo tengo en la carpeta, yo lo puedo abrir. No sé por qué a Sigrid no le carga el Brunner, así que si alguien fuera tan amable de facilitarle el libro. Y lo otro, que en la página de la universidad, en la biblioteca, alguien le comenté el otro día que estaba el Harrison, de medicina interna. No sé si estará el Brunner, porque el Brunner en físico está en la universidad. Y de hecho creo que es la misma versión, es la misma edición, la edición 14. Y además está el Harrison, porque si lo quieren revisar, porque el Harrison es la Biblia de la medicina interna, y ahí encuentran todo. Todas las patologías que uno se pueda imaginar. Del Brunner, chiquillos, es que ustedes tienen que priorizar qué es lo que necesitan saber. O sea, yo considero que si necesitan estudiar sobre renal, tienen que repasar algo de anatomía. Ahora, si la anatomía la manejan, súper bien, y se pasan a la fisiopatología directamente, y eso te lo da el capítulo de tratamiento de pacientes con trastornos renales, porque si te vas a todo el capítulo renal, está toda la valoración renal. Todo, o sea, desde el examen de creatinina, desde el examen de orina. En cambio, si tú buscas específicamente por patología, aparece preciso y conciso sobre enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda, pero si te vas a todo el capítulo, este es como un subcapítulo, pero el capítulo de valoración de la función renal es larguísimo. Es lo mismo que leer valoración de la función cardiovascular, es larguísimo, son muchas hojas. Entonces vayan a la patología, si necesitan revisar algo de la fisiopatología, o de la anatomía o de la fisiología, se devuelven dentro del mismo capítulo a la valoración de la función renal, pero para que no se lean todo el capítulo, ¿ya? Basta con que revisen, no es que baste, pero para poder, sí, lesión renal aguda me parece que sí. Tengo abierto acá el libro en físico y es la página 1319, pero de la edición 12. No se llama Harry, se llama Harrison. Es un apellido, no me acuerdo el nombre del autor, pero se llama Harrison. No sé si sale lesión renal aguda, creo que se llama nefropatía crónica, después está, bueno, hay otras patologías ahí, glomerulonefritis, cáncer, insuficiencia renal, dice.
y aparece insuficiencia renal aguda, y después aparece como insuficiencia renal crónica o nefropatía en etapa terminal. Ahí está lo que necesitan saber de renal. Y sobre el libro, el Harrison, se llama Harrison de Medicina Interna. Y es súper bueno, y lo pueden consultar en línea, pueden descargar los capítulos, me parece. Hay libros de farmacología muy buenos, también en la página de la biblioteca de la universidad, que pueden descargar, me parece, los libros enteros, o no sé si los pueden consultar en línea, pero ahí hay varios libros que les pueden servir. Entonces, chiquillos, revisemos el caso clínico. Vamos a hacer, como siempre, un pretest para saber cuánto saben ustedes. Ahora, no vamos a revisar de forma aislada una insuficiencia renal aguda o un trastorno ácido-base o un trastorno hidroelectrolítico. Vamos a revisar en el contexto de un paciente con una patología que es de resorte quirúrgico, es decir, una patología que se resuelve con una cirugía, que en este caso es una obstrucción intestinal. Así que vamos a hacer el pretest, vamos a hacer el escenario. Obviamente aquí nos vamos a tener que fijar en los exámenes para ver cómo está su función renal, y vamos a tener que relacionar todos los antecedentes que tiene el paciente, cuál es el motivo de consulta, su historia actual, para poder establecer cuál es la relación con lo que le está pasando al paciente, ¿ya? Y obviamente las intervenciones tienen que ver con la prioridad. ¿Qué hago yo primero para resolver el problema que tiene el paciente ahora? No sé si tienen alguna duda con respecto a la materia, a la prueba. ¿No tienen ninguna duda? ¿No? ¿Todavía no? ¿En la prueba? No lo sé. No sé. No sé todavía. Obviamente sí va a haber un ejercicio de ácido base, porque si no les pongo un ejercicio, no sé si saben leer o no todavía gases arteriales. Ya, Profe, entonces, dime, Bastián. no sé si vamos a ver en la prueba exactamente lo del anion gap. No, es mucho anion gap. Creo que hay que manejar bien primero lo que es equilibrio ácido-base y trastornos ácido-base para hablar de anion gap. Creo que Ya. es mucho todavía. Pero si tú lo revisas y lo manejas súper bien, porque eso te permite también diferenciar cuando hay trastornos mixtos, que se pueden dar, pero no los voy a confundir con eso, porque se pueden dar trastornos respiratorios y metabólicos al mismo tiempo, pero no los voy a enredar con eso. A mí me interesa que sepan lo básico, para anticiparse un poco a las intervenciones. Si hay una acidosis, sabemos que vamos a tener que administrar bicarbonato. Me interesa que manejen la lectura básica de una gasometría arterial, lo mismo que en el electro. Yo les pedía y les voy a pedir lo básico, cómo poder identificar algo grosero como una taquicardia, como una bradicardia, sin entrar en mucho detalle con el tema de las arritmias, los bloqueos, por ejemplo, porque hay que tener más experiencia, hay que manejar bien lo básico, chiquillos, para poder leer un electrocardiograma, y eso seguramente lo van a ver con más detalle en urgencia, porque recuerden que hoy día las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la población joven, o sea, no tan joven en realidad, porque los jóvenes accidentes de tránsito, pero ya pasada cierta edad son las patologías que ocasionan más morbilidad y más mortalidad, ¿ya? Entonces, vamos a revisar entonces el caso clínico. ¿Ver la pantalla? ¿Se ve? Porque a veces Sí, comparte y profe. se queda como pegada en la página anterior. Ya, ok. Yo igual les había dejado el caso clínico en la plataforma, pero no sé si lo revisaron. Este es un paciente de 52 años. Pongan ojo en los síntomas y en la sintomatología que tiene el paciente. Entonces, un paciente de 52 años que acaba de llegar al servicio de urgencia se queja de dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos en los últimos días. Su abdomen está distendido, tiene poca turgencia cutánea y membranas mucosas secas. No ha orinado desde ayer.
Se ha sentido mareado y débil toda la noche. Pensó que podría ser la gripe, pero decidió venir porque los dolores de estómago empeoraron. Ha firmado el consentimiento informado para el tratamiento y se han realizado análisis de laboratorio, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí hay bibliografía recomendada que se puede descargar, pero aquí directamente desde la plataforma. ¿Dudas? No. ¿No? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Entonces, 52 años, dolor abdominal, náuseas, vómitos, sin diuresis, desde ayer, turgencia cutánea disminuida y membranas y mucosas secas. Veamos entonces el pretest. Se van a dar cuenta que muchas de las cosas que vamos a revisar en este caso clínico ya lo hemos mencionado, si no en esta asignatura, en otra. Ya, a ver, la enfermera sabe que la causa más común de obstrucción del intestino delgado es ¿cuál de las siguientes? Acuérdense que esto está traducido, entonces la sintaxis y la redacción de repente no es de las mejores. ¿Cuál es la causa más común? Probablemente esto no lo manejen. La causa más común de obstrucción del intestino delgado. ¿Ya? ¿Ya? Las adherencias pueden ser residuales a una cirugía anterior. El vólvulo es una torsión. Una hernia, las hernias a nivel abdominales son más bien inguinales o periumbilicales. Y las neoplasias son más del intestino grueso. Veamos cuál es la respuesta. Ya, efectivamente era la respuesta como Abril y alguien más dijo. La mayoría de las obstrucciones intestinales ocurren en el intestino delgado. Las adherencias son las causas más comunes de obstrucción del intestino delgado, seguidos de las hernias y las neoplasias. El vólvulo, torsión del intestino, es otra causa, pero no es la más común. Pero esta pregunta está difícil, chiquillos. Esto es un tema que no hemos revisado abdomen agudo, entonces probablemente es algo que no iban a saber. Ya, vamos a la otra. Esta deberían saberla, porque esto ya lo hemos revisado. Un paciente con distensión abdominal experimenta vómitos por reflujo, que la enfermera sabe que puede provocar ¿cuál de las siguientes alteraciones ácido-base? Acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. La B, ya a ver, voy a anotar las respuestas. La B, Bastián dice C, Paula dice C. ¿Quién da más? C, ¿nadie más? ¿Qué se pierde cuando uno vomita? Ya. La Paula dice, muy bien, ácido clorhídrico, ¿cierto? Ácido. Es que, Abril, acuérdate la última vez que vomitaste. ¿Cómo era el vómito? Era ácido, ¿cierto? Y uno tiene ácido en el estómago que produce las úlceras, las gastritis. Por tanto, tiene un pH ácido por el ácido clorhídrico. Por tanto, si yo pierdo ácido, si yo pierdo hidrogeniones, queda más básico. Revisemos. Me dijeron la C entonces. La C, metabólica. Ya, correcto. Eso era, chiquillos. La C, ¿ya?
El vómito por reflujo da como resultado la pérdida de iones de hidrógeno y potasio del estómago, lo que lleva a la reducción de los electrolitos séricos, cloruro y potasio en la sangre y provoca alcalosis metabólica. Súper bien, ¿ya? Veamos la otra. El síntoma inicial de dolor abdominal descrito por el paciente, ¿en cuál de las siguientes formas llevaría a la enfermera a sospechar una obstrucción del intestino delgado? Un dolor sordo, afilado como un cuchillo, rebote, apretando, o un dolor tipo cólico, referido también como calambres. ¿Ya quién dijo la D? La C. La D. La D. Veamos si es la D. Como un cólico. Efectivamente, el dolor es tipo cólico, que tiene un inicio, un pic máximo y un descenso. ¿Ya? Se parece mucho al dolor de la contracción uterina, que tiene un inicio, un pic y un descenso. Y se produce debido a la peristaltis o al movimiento intestinal persistente tanto por encima o como por debajo del bloqueo. En la zona del bloqueo, en la zona de la obstrucción, no se escuchan, no hay ruidos hidroaéreos, no hay peristaltis, pero por encima y por debajo, si uno logra, además de verlo en una radiografía, lo logra ocultar y el paciente refiere ese tipo de dolor. ¿Ya? Veamos la otra. Son 6, así que no nos vamos a demorar mucho. La enfermera es consciente de que la obstrucción del intestino delgado no tratada puede progresar a qué tipo de shock. Hipovolémico, ninguno de esos, distributivo o cardiogénico. Acuérdense de los antecedentes del paciente. El paciente ha orinado poco, o sea, de hecho no ha orinado. Náuseas, vómitos. Profe, Dígame. ¿cómo es el shock cardiogénico? El que se produce después de un infarto. Mm, Es muy frecuente después o sea, no es que sea frecuente, pero se da después del infarto, donde, bueno, pueden haber otras causas, como un taponamiento cardíaco, una pericarditis, puede producir un shock cardiogénico. Disminuye el gasto cardíaco, pero no por hipovolemia, sino que porque el corazón como bomba falla. ok. Entonces, y el distributivo es el que se da en shock anafiláctico y en las lesiones medulares, donde los vasos sanguíneos pierden el tono. Hay una vasodilatación masiva, con lo que disminuye la precarga y disminuye el volumen minuto, que es o sea, el gasto cardíaco. Por tanto, también se comporta como si hubiera una hipovolemia, pero no por pérdida de volumen, sino que porque se redistribuye distinto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La C, la A, ¿qué dicen? No ha orinado, ha tomado, o sea, ha vomitado, tiene la piel seca, disminución de la turgencia. ¿Qué le falta? ¿Qué perdió? Volumen. Entonces, ese shock se asocia ¿a cuál? Al A. Bastián dice C, ya. Como Bastián es el disidente, le vamos vamos a poner la C. No, profe, ponga hipovolémico, ¿no? Pero dime, ¿por qué crees tú que es la C? Me interesa saber. Porque, porque se redistribuye la sangre ¿Pero por qué? al haber hipovolemia. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que sí tienes razón, pero el origen del shock no es la redistribución.
ocurre un mecanismo compensatorio. Yo entiendo lo que tú dices, porque se da prioridad a los órganos vitales, a los órganos nobles, por tanto hay una redistribución y la piel no es un órgano vital, por tanto el paciente está frío, sudoroso, pálido, pero no es el origen, la redistribución del volumen, la causa del shock. Ok. ¿Ya? El distributivo, como les decía, puede ser una anafilaxia, donde haya una liberación masiva de histamina, que es lo mismo que liberamos cuando estamos resfriados y estamos con congestión nasal. Lo mismo pasa, pero a nivel sistémico, y hay una vasodilatación, y además hay un aumento de la permeabilidad, el agua sale desde el intravascular al espacio intersticial, además hay un edema. Lo mismo pasa en las lesiones medulares, en los traumatismos por accidente de tránsito, donde los vasos sanguíneos por la lesión de la médula pierden su tono, por tanto cuesta mucho que se contraigan y el volumen queda como en el fondo, entre comillas, estancado en la periferia y llega a menos volumen al corazón y por tanto expulsa menos volumen en cada contracción. Entonces la respuesta correcta es shock hipovolémico, ¿ya? Los vómitos que acompañan a la obstrucción del intestino delgado pueden provocar pérdidas de agua, de líquidos, lo que puede provocar un shock hipovolémico. La hipovolemia puede ocurrir por los cambios de líquidos relacionados con el edema y la congestión que ocurre en el intestino, ¿ya? También va a haber puede haber pérdida de líquido hacia la cavidad peritoneal, pero es menos frecuente. Y vamos a la 5. Ya está, yo creo que es fácil. La enfermera anticipa que el tratamiento inicial para la obstrucción del intestino delgado involucrará ¿cuál de los siguientes? Colonoscopía e irrigación, intervención quirúrgica, inserción de un tubo rectal para drenaje o descompresión del intestino por sonda nasogástrica. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes vieron sonda nasogástrica o sondas enterales? ¿La B o la D? Ya, pero pensemos un poquito en el planteamiento de la pregunta. Dice tratamiento inicial. Y el paciente además ha estado con náuseas, con vómito. Entonces, la C, inserción de un tubo rectal. ¿Por qué rectal? O sea, sí se puede hacer, pero la obstrucción es a nivel del intestino delgado. Sí, sí se puede hacer. Pero es algo, es del recto, no del colon. O sea, es cortito y se hace para liberar las obstrucciones, pero a nivel más bajo, sobre todo las obstrucciones por fecaloma o contenido fecal impactado, y la descompresión de los gases, pero a nivel del colon. Entonces, la respuesta, veamos cuál es. Veamos si es la del el tubo, bueno, se entiende que es la sonda nasogástrica. Ya, esa era la correcta. La descompresión del intestino a través de una sonda nasogástrica es necesaria para todos los pacientes con obstrucción del intestino delgado para aliviar la presión y calmar el intestino. ¿Qué se hace antes de la cirugía? Ya. Esto es un trastorno del potasio que ya lo hemos revisado. Se puede administrar cloruro de potasio al paciente con obstrucción del intestino delgado y deshidratación para corregir la hipopotasemia. La enfermera sabe que un paciente que experimente una disminución de los niveles de potasio, ¿cuál de los siguientes síntomas y signos presentaría? La C, hipotensión, debilidad. ¿Qué dicen los demás? La C, profe, fue horrible. Ah, ya, te pasó. Ya, veamos si es la C, hipotensión y debilidad muscular. Ya, esa era la correcta.
Los signos y síntomas de la hipopotasemia pueden incluir hipotensión, debilidad muscular, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, disminución de la motilidad intestinal y disminución de la presión arterial. Entonces ahora vamos a ver el escenario. No sé si tienen alguna duda sobre el caso clínico. ¿Alguien quiere el control del caso? Yo, profe. ¿Abril? ¿Abril? Sí, sí. Ya, ok. Ok. Entonces ustedes le van a ayudar al Abril. Ya, Abril, ahí te debería haber llegado el control, ¿o no? ¿Sí? Ya. Ok. Ah, profe. Ah, no. Eres tú. Ya, entonces déjame subir un poquito la barra del... No, no muevas el cursor. Espérame, Abril. Dame un segundo. Déjame sacar esto porque me molesta Seco. Entonces, you. y no lo puedo ver. Ya, ok. Ahí están los datos entonces del paciente, chiquillos. Estado civil viudo, religión mormón, caucásico, ocupación sin grabación, no sé a qué se refiere, acuérdense que esto está traducido casi textual. Pariente más cercano no se obtuvo información. Llega al servicio de urgencia a las 11, 52 años, se queja de dolor abdominal, ya dijimos que era un dolor tipo cólico, náuseas y vómitos en los últimos días. Su abdomen está distendido, tiene poca turgencia y las membranas mucosas están secas. No ha orinado, se siente débil y mareado, y se ha firmado el consentimiento y se han realizado los exámenes de laboratorio. Anda ahora, por favor, Abril, a donde dice diagnóstico. Esos cuadraditos que te están pestañando. Y ahí están los exámenes, chiquillos. Ya, ¿cómo está el sodio? Está horrible. Ya. Chiquillos, ¿cómo está el sodio? Hipernatremia. Ya. Luego está el potasio, que está ¿Está normal? normal, ¿sí? Luego está el cloro, que está normal. Perdón, está alto, no me hagas caso, está alto. Luego está El bicarbonato, normal. el bicarbonato, está normal. Y el NUS y la creatinina, que miden ¿qué cosa? La función renal. La función renal. NUS está alto, creatinina está alto. Miremos acá abajo, donde está con rojo. Ese 20 es la hemoglobina, y el valor normal es hasta 17,5 gramos por decilitro. El 60 es el hematocrito. ¿Cómo está ese hematocrito? Alto. Chiquillos, está alto, ¿cierto? ¿Y por qué estará alto? A ver. Hematocrito. Los demás, chiquillos, ¿por qué está alto? No lo voy a buscar y se lo voy a enviar. ¿Cómo te dice? Porque tiene ¿Por qué, profe? una casa. ¿Qué cosa? Que escucho tu micrófono. El hematocrito, ¿por qué está alto? Deshidratación. Ya, ¿pero por qué? Bueno, Hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? tiene. Está relacionado con la sangre. Sí, claramente. Sí. ¿Pero qué es por definición el hematocrito? El porcentaje de sangre que es glóbulo rojo. Exacto, es el porcentaje de glóbulos rojos que forman parte de la sangre. Por tanto, al haber menos volumen, porcentualmente la cantidad de glóbulos rojos aumenta. Pero no es porque el paciente se le haya transfundido sangre ni tenga una poliglobulia, es porque al perder agua, proporcionalmente aumenta la cantidad de glóbulos rojos, pero es una proporción, porque hay menos agua, ¿ya? Por tanto, también es un parámetro que nos indica rehidratación, o sea, si el paciente se empieza a hidratar de manera eficiente, el hematocrito debería subir o bajar. Bajar. Debería empezar a bajar. Ya, lo mismo con la función renal,
debería empezar a normalizarse y los electrolitos también deberían normalizarse. Ya. Revisa donde dice, por favor, Abril, cuadro de medicación. Te cierro, o sea, si quieres cierra el micrófono nomás y me hablas por chat o no sé si te molesta. No, está bien así, profe, hábleme. Ya. Ya, esto es el cuadro de medicación, son los medicamentos que uno se supone que le va a administrar. Morfina. Es que acuérdate que está con dolor. Ya, anda donde dice pedidos. Ahí están las indicaciones. Ya, entonces, comience por vía intravenosa, administre un bolo salino normal, 500 ml durante 30 minutos. La gran pregunta, ¿a cuántos ml hora debe pasar esa solución salina? 500 ml por día. ¿A cuánto? El cálculo, profe, el cálculo. 30 y 60. Chiquillos, el resto, ¿Dónde está mi cálculo? yo les enseñé a hacer esto. 30. 0,5, vamos, 0,5. Y eso les da 500 de 0,5. ¿Mil? ¿Mil? 1000 ml hora, porque es un paciente que está harto. deshidratado. Es harto. Yo Mm. incluso diría que no es tanto, porque es un paciente que está deshidratado y ya está con falla renal. O sea, en este caso estaríamos hablando de una insuficiencia renal. ¿Cómo estaba el potasio? El potasio estaba normal cuando lo vi. 3.7. Ya, ok. Entonces, ahí están los pedidos, vía intravenosa, solución salina, acuérdense de los ml hora, oxígeno para saturar más de 92. Eso quiere decir que si el paciente está saturando menos de 92, o sea, de 91 hacia abajo, hay que ponerle oxígeno. Monitorización del ECG, dieta NPO, es Nada por oral, nada. nada por boca. El demerol es un analgésico derivado de la morfina. Me parece que es con lo que se murió Michael Jackson. ¿Una sobredosis de demerol, puede ser? Me parece que era demerol. Ya, después NPO es nada por boca. Instale sonda nasogástrica. Laboratorio, tome exámenes, conteo sanguíneo completo, perfil químico, radiografía abdominal, medicamentos, onda centrón para las náuseas y morfina en caso de que el dolor sea de 4 a 7 o de 8 a 10. Ahí va a depender la dosis. Si vamos a electro, no se le ha tomado electro. Tengo que tomar el electro, profe. I'll be your No está, primary espérate. nurse today. No están las indicaciones, ojo. No estaban las indicaciones. No, lo revisé por si estuviera tomado para que lo pudieras mirar. Ya, dale nomás a abrir. Puedes iniciar ahí el escenario. My stomach feels bloated. I think I'm going to throw up again. Chiquillos, ¿qué tiene que hacer ahí? Tiene cara de vomitar. Ajá. Chiquillos, ¿qué hace ahí? Tenía que administrarle el medicamento, ¿no? Riñón. Ya, ¿cuál? I feel dizzy. ¿Qué hacen cuando un paciente tiene ganas de vomitar? Ponerlo de lado. No está esa opción. ¿Cuál sería otra opción? Colocarlo sentadito. Ya, anda donde dice intervenciones, A veces medidas de comodidad, arriba. ahí. ¿Qué dicen los chiquillos en el chat? Ya. El riñón. Cuenca. En el fondo, cuenca para emesis, cuenca para vómito. I'll leave an emesis basin at your bedside. Okay, thanks. Ahí está. Listo, profe. Ya, ¿qué más? Lavaron las manos. No se las lavó. No. I'll wash my hands first.
Vea, ya pasó 5 minutos hablándose. Ya. Your name and date of birth. My name is Stan Checketts. I was born on August 13th, 1969. Everything matches. Chiquillos, ¿qué más? Are you allergic to anything? Yes, I'm allergic to Demerol. I got a skin rash the last time. Alérgico al Demerol. Chiquillos, no puedo ver el chat. Ya, ok. Ahí dice la Paula preguntar por el dolor. Está en comunicación. Ahí está. Paciente, evaluación del dolor. Ay, sí, sí. Un poquito más a la derecha. A la derecha un poquito, a eso. De Do you taparse have esa any barrita. pain? Yes, I have some pain. Where is your pain located? It's in my stomach. Qué tan intenso. Ahorita, ahí está. How bad is the pain on a scale of 0 to 10? Not too bad. It's about a 4. Ah, profe, hay que me echarle morfina entonces. ¿Sí? Sin evaluar nada antes. Pregúntale de todo nomás, Abril. Mucho dolor, pues. Todo lo de la lista. Can you describe the pain? It's a cramping kind of pain in my stomach. Cónico. Acuérdense que las intervenciones son la tercera etapa del proceso. ¿Qué nos falta todavía? Does anything make the pain worse? Valorar. Any movement, really. Exacto. No se puede mover. ¿Cuáles son los efectos adversos de la morfina? Hipotensión, depresión respiratoria. Sí. ¿Habrá que valorar antes signos vitales? ¿Qué creen Sí. ustedes? Sí, profe. Exacto. Eso. Alguien dice ahí no le tomamos signos vitales, sí, es parte de la valoración. Antes de la intervención Does anything make the pain better? tenemos que hacer signos vitales. Vomiting makes me feel less bloated for a short time. Signo vital y estado de intervención. ¿No? Están evaluaciones. Espérate que no puedo cerrar el chat. A ver. Espérame. No muevas un poquito el cursor. Espérame. Me cuesta a veces pinchar ahí. Y ahí sí, ya. En evaluaciones, ahí está todo. Ah, ok. I'm going to take your temperature. Okay. The temperature is 99. Normal. Normal. ¿Cuánto tenían? 37. This is a ¿verdad? pulse oximeter, 27. which monitors the oxygen level in your blood. It fits snugly around your finger, but should not hurt. Okay. Ah, bueno. Profe, tiene 90. Rayos. Me está muriendo. Va, ya sigamos. Bueno. He is breathing at 28 breaths per minute. The chest is moving normally on both sides. ¿Qué falta? Le falta la presión. I need to check your blood pressure. You will feel tightness around your arm as I inflate the cuff. Okay. Mira, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Ah, todavía no la medimos. ¿Cómo? No te escuché. Todavía no la vemos, profe. The blood pressure is 108 over 78 millimeter mercury. 108,78. ¿Cómo está la presión? No, 108, 108. Está normal. I'm going to check your pulse here in your Ah. arm. Es el normal.
Okay. Tómale un electro, ¿No sería mejor monitorizar monitorizarlo, sí. en evaluaciones cardiovasculares, Abril? The pulse is Oh, yeah. strong, 130 per minute and regular. Monitoreo de ECG. ¿En los 3 puntos? Esa, en la 3. I'm going to attach heart monitor pads to your chest so we can monitor your heart rate and rhythm. Okay. ¿Y qué pasa con la saturación? ¿Van a seguir evaluando o van a hacer algo con esa saturación? Tenemos que mejorarla. Profe, ¿dónde le pongo esa mascarilla de oxígeno? Intervenciones, Prevención. ventilación y oxigenoterapia. ¿Cuánto oxígeno le pondrían? Porque tienen una mascarilla simple, una mascarilla sin recirculación y una cánula nasal. ¿Cuál le pondrían? ¿La Sí, acá? la cánula. ¿Una cánula? Ah, la bigotera. Sí, la bigotera. Ah, ya. Yo dije cánula, me asusté. Oxígeno, no sé, profe. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto funciona la bigotera? 30 litros. ¿Con cuánto? No sé, profe. 2 Máximo litros. 3. Máximo 3. Ahí. Ya. Conéctale donde dice evaluaciones, Abril, presión arterial automática, NIBP I am automática. attaching this blood pressure cuff so we can monitor your blood pressure continuously. Estoy mejorando de a poco. Pero Okay. sí. ¿Sí? 91. ¿Sí? Recién tenía 90. Sí. Esperemos ese control de presión. Tenía 109. 107. Tenía 107 en antes con 78. ¿Sí? Ya. Déjame parar un poquito el escenario. Ya, a ver, chiquillos. De los signos vitales, ¿cuál es la relación que tienen los signos vitales en este momento con la condición del paciente? Está taquicárdico, la presión Sí. está borderline, está desaturando. Ya, sí, el dolor podría explicar la taquicardia, pero ¿qué otra cosa tiene como diagnóstico de enfermería? ¿Qué le falta? ¿Qué ha perdido en estos días? Au. Volumen. Iba a decir Volumen. profe. ¿Y cómo se llama el diagnóstico de enfermería? Déficit de volumen de líquido. Relacionado con Con vómito. o con pérdida activa, ¿cierto? De líquido, de pérdida activa de, Del o pérdida líquido. activa de líquidos o pérdida activa gastrointestinal, manifestado por, tienen toda la sintomatología en el paciente, manifestado por, Taquicardia. ¿ya? ¿Qué más? Mm, Anuria, porque dice que el mucosa paciente no ha seca. orinado. ¿Cómo? Piel y mucosa seca. Piel y mucosa seca, taquicardia, el vómito es la causa, no la manifestación. vómito. Ah. El vómito es lo que causó el déficit de volumen de líquido. La manifestación es taquicardia, una presión límite, piel y mucosa seca, disminución de la turgencia de la piel, anuria. Esas son las manifestaciones, pero la causa es el vómito. Ojo, porque ustedes todavía se confunden de cuál es el relacionado con y cuál es el manifestado por. El manifestado por es cómo veo yo o qué cosas veo yo en el paciente para establecer que está con déficit de volumen de líquido, ¿ya? Entonces, sigamos ahora revisando, Abril, las intervenciones. Anda donde dice historia clínica electrónica. ¿O falta algo más le evaluarían, chiquillos? ¿Le va a hablar a las respiraciones? Sí, tenía 28. Ah, está 28. 28. Sí.
Sí, así no ocultar. Ay, no. Ocultar. Podría evaluarle no sé, la respiración para ver, porque le vamos a poner insulina, morfina, no sé qué opinan. I need to listen to your lung sounds with my stethoscope. Okay. The breath sounds are normal. Dolor. ¿Qué más, chicos? Guíenme. La morfina para el dolor y que le baje la taquicardia. Voy a preguntarle Gabriel, cuánto. pregúntale de nuevo el dolor para ver cuánto se le coloca. Porque había como 2, tenía de 4 a 7. La pregunta de la... ¿Cómo te How sientes, are you feeling? I feel dizzy. María? Do you have any pain? Yes, I have some pain. How bad is the pain on a scale of 0 to 10? Not too bad. It's about a 4. Ah. Es que se sentía mareado, no con náusea. Entonces, ¿dónde está? Acá estoy. Ve los pedidos entonces, ¿Mm? Voy a estudiar. ver los pedidos. Sí, anda a ver los pedidos, Abril. Algo decía de los exámenes. Ya, hay que tomarle un conteo sanguíneo completo, perfil químico, radiografía de abdomen. Antes donde dice, creo que dice diagnóstico. Sale de las indicaciones. Donde dice pruebas diagnósticas, ya, era muestra de sangre venosa y radiografía abdominal. I'm going to obtain a blood sample. I will clean the skin and put on a tourniquet, and then you will feel a pinch as I insert the needle to draw your blood. Okay. The blood sample has been sent to the lab for analysis. ¿La otra era radiografía abdominal, entonces? Sí, We will perform an X-ray of your abdomen to guide us further. Okay, thanks. me parece que ya The está result of the parpadeando lo abdominal rojo. X-ray has been entered into Anda the a mirar medical la record. radiografía. Radiografía de abdomen, hay asas de The intestino results of delgado the venous blood sample dilatadas. analysis have arrived. Hay varios niveles de líquido pequeños que dan una apariencia escalera. No hay gas extraintestinal o gas dentro del intestino grueso. Los hallazgos son compatibles con la obstrucción del intestino delgado. Anda a ver los diagnósticos, no sé si habrán llegado los exámenes de laboratorio. ¿Cómo están los exámenes? Ah, sí, sí. Oh, está peor que antes. Todavía están malos. Po. Ahora sí, sí empeoró el potasio. La CREA sigue alta, el NU sigue alto, el hematocrito sigue alto. ¿Por qué siguen todos esos exámenes altos? ¿Qué no hemos hecho? Anda donde dice pedidos. ¿Qué cosas no hemos hecho, chiquillos? ¿Los medicamentos? Antes del medicamento, miren la primera indicación, ¿qué dice? Ah, Polo Salino. Tenemos que hidratar al paciente porque en este rato el paciente se está choqueando.
Entonces, anda donde dice medicamentos y manejo intravenoso y ponle una vía. Donde dice gestionar el acceso intravenoso, tienes que ponerle una vía, porque no tiene. ¿Dónde se la ponen? ¿En el dorso de la mano? ¿O Creo que se tiene que lavar las manos y ponerse guantes. se lavó las manos? Es que el sistema te lo cobra bien cuando ya lo hiciste al principio. Pero si quieres lavarte las manos, no hay problema. Pero no hay para ponerse guantes, yo no lo he visto. No, en este caso no. Let me Pónesela en las process your cosas IV. públicas nomás. ¿Cómo? Do I have one? Tienes que insertar, pero en el dorso No, o en you el are right. En la fosa, más rápido. en la fosa antecubital. Ya, profe. I am going to insert an IV into your arm. I will clean the skin and put on a tourniquet, and then you will feel a pinch as I insert the tube with a needle into your vein. Ahora donde dice descarga IV, hay que pasarle un flash para ver si Okay. está permeable. Espérate que le instale la vía y ahí le pasas un flash. O sea, es un bolito de suero. Flushing. Ya, ahora anda donde dice abajito drogas y líquidos. Era solución salina, ¿no? ¿A cuántos ml hora? Si 500 tenían que pasar en media hora. 1000, profe. ¿Era? 1000. 1000 de qué? 1000 hora. 1000 ml por hora. ¿Pero de qué suero? Ah, era. Esa era solución salina. Sí, solución salina normal. ¿Te cuesta manejar el mouse? Un poco, profe, no me hace caso. Si quieres lo manejo yo y tú me dices. ¿O quieres Ya, seguir profe. tú? No me deje usted porque. Es como que se pega. Ya, déjame. Ahí está. Ya la encontré. Córrete un poquito para la derecha. No. Ahí sí. Salina normal. Ya. Y ahí tienes que programar. ¿A cuántos ml hora era? 1000. Ya. Ahí. En el brazo derecho le pusiste la vía y ahora ponle administrar. An infusion of 1,000 milliliters per hour of potassium chloride in 5% dextrose and normal saline has been started. Páralo, era con potasio. Es que parece que hay una solución salina normal abajo. O más arriba. Ah, no, mira, abajo es naloxona. Y dice normal saline. Ahí está. Ese es. No, ese. Ahí sí. An infusion of 1,000 milliliters per hour of normal saline has been started. Rayos, nos equivocamos. Ya, vamos a la historia clínica pedidos. ¿Qué otra cosa nos falta? I Tenemos feel la a vía little better, venosa, but my stomach is still cramping pretty bad. tenemos la solución salina, tenemos el oxígeno, tenemos la monitorización nada por boca. ¿Qué sigue? La sonda. La sonda. Yo diría la Vamos a- morfina. La morfina, Sí, porque es más urgente el dolor. ya. A ver, veamos si subió un poquito, mejoró un poquito la presión, creo que es muy luego para pasarle la morfina. Ya, igual no está hipotenso. Veamos con la morfina, a ver. ¿Cuánta morfina? Ah, no. Primero vamos a evaluar el dolor. El dolor, How bad is the pain on a cuatro, scale ¿no? of 0 to 10? Not too bad. It's about a 4. 4. 2 miligramos de You morfina. need something for the pain? Yes, that Pero would be great. en ningún momento le dolió más que 4, ¿cierto? Sí, solamente estaban Ujú. 4. Solo Ya. estaban 4. Morfina, ¿cuántos miligramos? 2 miligramos si el dolor es de 4 a 7, 4 miligramos si es de 8 a 10. Entonces, ¿serían cuántos miligramos?
2. 2. Vamos a revisar el acceso. Let me just assess your IV. Okay, is something wrong? Y vamos ahora con la morfina. No, the site has no redness, swelling, infiltration, bleeding, or drainage. The dressing is dry and intact. 2 miligramos. Y An infusion of 1,000 milliliters per hour of normal saline is running. 2 milligrams of morphine has been given. ya. ¿Con qué nos vamos ahora? ¿Con la sonda? La somática. Your provider ordered an NG tube, which is a tube that goes into your stomach. It will be uncomfortable, but typically not painful as I insert it. Okay. The NG tube has been connected to intermittent suction. Ya, ¿qué evaluamos ahora? ¿Dolor? Is the pain better after the medication? It's the same. How bad is the pain on a scale of 0 to 10? Not too bad. It's about a 3. ¿Necesitará otra dosis de morfina? No, profe, no necesitamos 2. No, ya, ok. Vamos ahora con... ¿qué nos No hay falta? que, ¿Ah? no hay que educarlo sobre las dosis y todo eso. Sí, espérame. Veamos, terminemos de evaluar primero, a ver. El estómago. I need to listen to your bowel sounds with my stethoscope on your abdomen. Please lie still for a moment. Okay. I can hear hyperactive sounds from the abdomen. Hay sonidos hiperactivos. ¿Se acuerdan en el pretest que decía que I había need to sonidos listen to your lung por sounds encima y with por my debajo del stethoscope. lugar de la obstrucción? Okay. Está mejorando la The frecuencia breath cardíaca, sounds are ¿no? normal. Está mejorando de a poco. Yo. 123. ¿Qué signo vital nos faltaba? Creo que ninguno. I'm going to No, check your creo que- skin for any bruises, rashes, or other problems. Profe, consulte por el débito urinario, por favor. ¿Sabes qué? Lo There busqué. is decreased Eso skin mismo turgor. estaba His pensando, no skin lo is quite encuentro. cold. Porque Esta no parece que tiene... está en comunicación, profe. En mi enfermedad actual. ¿Cuánto ha orinado? Sí, débito urinario. Porque lo que yo vi es si ha comido. Have you had anything to eat or Pero el drink débito today? urinario creo que no lo No, vi. I haven't eaten anything yet today. Ya no ha comido. No, me parece que no está el débito urinario. Yo lo había buscado y no lo encontré. Profe, Está, le profe, podría sí, preguntar lo de las náuseas para ver Ya, si le pero- administramos el onda central. Ya, preguntemos por Porfis. las náuseas. O sea, sería importante ver el tema de la orina como intervención, pero no está. Ya, me dijiste la náusea. Sí. Do you feel nauseated? Yes, a little. Do you need something for the nausea? No, I'm okay. Profe, ¿y en historial médico anterior? Ah, ya lo vio, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y esto. Do you have any medical problems? I had a hernia repair many years ago, as well as an appendectomy. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la principal causa eran las adherencias? Él tuvo una cirugía por una hernia y una apendicectomía. Ahí está Entonces, la
de ahí se pueden haber generado las adherencias. Bueno, ya sabemos que es alérgico. ¿Qué otra cosa necesitamos evaluar? Pucha, qué lata. Si tuviera un catéter urinario, pero no están las indicaciones. A ver, veamos si el médico indica I'm alguna going cosa to call más. your provider. Okay. Ya se nos va a acabar el tiempo, parece. I have explained the situation, background, assessment, and recommendation to the provider. The provider is coming to see the patient. We will continue with existing orders. Enfermedad actual, náuseas. Do you feel nauseated? Yes, a little. Yo igual le administraría el ondansetron porque si no, el sistema lo cobra mal. ¿Cuántos miligramos eran? 4 creo. De 4 a 8, ¿no? Sí, profe, de 4 Acá horas. está. Ondansetron, empuje, serían 4. Let me just assess your IV. Bueno. ¿Cómo? Okay. No lo Is escuché. something wrong? ¿Qué cosa, chiquillos? No, the site has no redness, swelling, infiltration, bleeding, or drainage. ¿Cómo está The dressing is dry and intact. la frecuencia cardíaca? Bajó un poco, ¿no? An infusion of 1,000 milliliters per hour Le of pasamos normal morfina, saline ¿cierto? is running. Sí. Sí, le pasamos morfina. 4 milligrams Se nos of olvidó tiquear ahí donde ondansetron dice has inyección been mental, given. en la morfina. Is the pain better after the medication? It's the same. How bad is the pain on a scale of 0 to 10? Not too bad. It's about a 3. Do you feel better now? No, it's the same. Do you feel nauseated? Yes, a little. You might have bowel obstruction and probably need surgery. We will monitor you and give you fluids. Okay. $89. Lo único en que nos equivocamos, chiquillos, fue en que nos equivocamos de suero. Pero súper bien. Ya nos quitó caleta. Sí, porque tiene 3, si te fijas, tiene 3X, porque se considera un error grave. Claro. Hay algunos que tienen una X, 2X, y las 3X es como lo que más te quita puntaje, y fue solamente eso, chiquillos. Así que súper bien, revisemos un poquito lo que hicimos. No fue cloruro de potasio, eso fue una infusión, así que no estuvo tan mal, ¿ya? A ver, igual nos desordenamos un poquito en el tema del proceso. Antes de administrar cualquier medicamento, chiquillos, lo primero que tengo que hacer es evaluar, ¿ya? O valorar. Ahora, si obviamente el paciente presenta una urgencia vital, lo primero que tengo que hacer es actuar. ¿Qué puede ser una urgencia vital? Una depresión respiratoria, dificultad respiratoria severa, una disnea severa, compromiso de conciencia. Y en este caso, si bien el paciente estaba despierto, no tenía dificultad respiratoria, estaba en decúbito dorsal y fue cuando presentó náusea. Por tanto, bien lo que hicimos, ahí nos saltamos, ¿cierto?, el lavado de manos, pero bien lo que hicimos en sentar al paciente y ofrecerle algo para que pudiera vomitar. Y de ahí para abajo, estuvimos como relativamente bien en las intervenciones, pero creo que nos desordenamos un poquito. Tenemos que terminar de valorar todo, de pies a cabeza, control de signos vitales completo. Hacemos
luego hacemos entrevista, le preguntamos al paciente, como el simulador no nos da la posibilidad de ir haciéndolo en paralelo, uno habitualmente mientras va haciendo examen físico, uno le va preguntando al paciente, ¿o no? Uno aprovecha a preguntarle si le duele, cuánto le duele, cuándo empezaron los síntomas. En el caso del simulador no nos permite hacerlo en paralelo, pero uno lo puede hacer, ¿ya? Luego ya hablamos de un diagnóstico de enfermería, valoramos aquellas cosas que eran importantes en una obstrucción intestinal, evaluamos el dolor antes y después de la administración de un medicamento, evaluamos las náuseas, por eso les dije que había que poner el ondacentrón. Si no lo poníamos, el simulador nos iba a bajar el puntaje porque estaba indicado, ¿ya? Calculamos bien la velocidad de infusión del suero, se solicitaron los exámenes, se solicitó la radiografía abdominal. Ahora no alcanzamos a revisar exámenes post administración de solución salina, que dentro de las intervenciones, además de la oxigenoterapia, chiquillos, es lo primero, ¿ya? Porque es un paciente que está haciendo falla renal, que está con una insuficiencia renal aguda, que está en una fase anúrica, porque el paciente está deshidratado, o sea, no tiene volumen. Sí, está bien la cánula, porque es un paciente... ¿A qué te refieres con límite? El oxígeno estuvo bien administrado, el oxígeno, o sea, y luego la infusión de solución salina, luego la sonda nasogástrica. De la cánula son máximo 3. Ahora, de la bigotera, ustedes pueden administrar 5 si quieren, pero la literatura no recomienda más de 3 porque más oxígeno es más irritación de la vía aérea, y además como la bigotera se pone en la nariz, si el paciente respira por la boca, el oxígeno se pierde, así que no tiene mucho sentido administrar más de 3. Y de la mascarilla sin recirculación, máximo de 10 para arriba, máximo 15. Menos de 10 no sirve en realidad, se pierde el oxígeno, o sea, tienes que hacerla funcionar entre 10 y 15 litros la mascarilla de recirculación. Y la bigotera máximo 3 litros, no te da más que eso. Pero estuvo bien la cánula. Entonces, prioridades en las intervenciones, chiquillos: el oxígeno, porque es un paciente que estaba con compromiso en su saturación, y luego hidratación. Eso es lo que hicimos, hidratar al paciente para mejorar la función renal, mejorar el trastorno electrolítico, mejorar la diuresis. Bueno, no alcanzamos a ver diuresis, no había cómo medirla, pero uno de los criterios de evaluación sería precisamente que mejorara la hemodinamia. Probablemente si hubiésemos partido con la solución fisiológica, habríamos alcanzado a ver cómo bajó la frecuencia cardíaca, cómo mejoró un poco el hematocrito, pero como no lo pusimos como prioridad, el escenario no nos dio tiempo para poder reevaluar parámetros vitales, el hematocrito que también empieza a disminuir. Pero esos son criterios de evaluación que uno sí aplica con el paciente cuando está atendiéndolo de forma presencial. Entonces, chiquillos, como resumen, el vómito produce pérdida de iones de hidrógeno o hidrogeniones y potasio en el estómago, ¿ya? Lo que conduce a una reducción de los cloruros de potasio y produce alcalosis metabólica. La deshidratación y la acidosis se desarrollan por la pérdida de agua y sodio, pero en este caso no teníamos una acidosis, teníamos una alcalosis metabólica, y puede producir, con la pérdida aguda de líquidos, se puede producir hipovolemia y choque hipovolémico, y la reanimación con líquidos es fundamental. El tratamiento de la alcalosis metabólica tiene como objetivo revertir el trastorno. La deshidratación severa se maneja mediante la administración de líquidos isotónicos como el fisiológico, y se utilizan radiografías abdominales para evaluar el cuadro del paciente, y en este caso la obstrucción es secundaria a adherencias de cirugías pasadas. ¿Dudas, chiquillos? Yo me di cuenta del desadministrar volumen cuando vi los exámenes de sangre. ¿No lo viste antes? No, ahí me di cuenta, ay, te administras largo. Sí, probablemente ahí no se te pasó eso, pero cuando uno tiene un paciente deshidratado, chiquillos, siempre
prioridad es la hidratación, bueno, primero la función respiratoria y la hidratación, porque es un paciente que necesita perfundir ese riñón. Ustedes vieron que la CREA estaba alta, que el NUS estaba alto, y probablemente hubiese seguido subiendo si no hubiésemos hecho nada. Es cuestión de tiempo que el riñón falle y que haya un compromiso severo y que haya un choque hipovolémico y asociado al choque hipovolémico una insuficiencia renal aguda. Por tanto, prioridad aquí es hidratar al paciente. ¿Ya? Primero vimos el tema del oxígeno, que estuvo súper bien, pero luego lo que teníamos que hacer antes de la morfina era hidratar al paciente. Yo sentí que todos estaban muy preocupados del dolor. Si bien si bien el dolor es importante, en este momento como prioridad, el diagnóstico de enfermería era déficit de volumen de líquido, no el dolor. ¿Ya? Porque el dolor probablemente iba a ceder a los analgésicos y se resuelve una vez que el paciente es llevado a pabellón, pero aquí el diagnóstico prioritario para este paciente en insuficiencia renal aguda, uno de los prioritarios es déficit de volumen de líquidos, ¿ya? Y en el caso de la insuficiencia renal crónica, ¿cuál sería? Todo lo contrario, sería un exceso de volumen de líquido. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene pérdidas por ninguna parte, no orina, por tanto hay riesgo de que haga un edema pulmonar agudo, y es por eso que el paciente es llevado a diálisis para sacar este exceso de agua, ¿ya? En insuficiencia renal aguda, déficit de volumen de líquido y que hay que resolver para poder mejorar la función renal, y en la insuficiencia renal crónica habría un exceso de volumen de líquidos. Y recuerden que la diabetes es la principal causa de la nefropatía crónica, ¿ya? Y de las complicaciones agudas de la diabetes estaría la hipoglicemia secundaria a insulinoterapia. Chiquillos, no sé si les queda alguna duda, ya está la mitad del curso. ¿A qué te refieres con cuáles casos clínicos? ¿Los que hemos visto en simulación? ¿Los que les dejé de ácido base o cuáles? Los de simulación vimos este y vimos el de diabetes e hipoglicemia. ¿Sí? Y además les dejé harto material sobre ácido base, chiquillos, para que lo revisen, porque todavía se confunden un poquito. Y yo les voy a poner valores en la prueba, entonces me tienen que decir si es acidosis, si es alcalosis. Entonces, hagan los ejercicios de ácido base. Y hay dos casos clínicos nomás de simulación que hemos hecho, que fue hipoglicemia en la diabetes y este que es de choque hipovolémico, insuficiencia renal aguda. Chiquillos, no sé si tienen alguna duda. No, profe. ¿No? Ya, súper. Ahora que ya quedamos como 16 personas, podemos ir a almorzar.